Bienvenida. Soy la doctora Carrizo Di Lacio y los temas que vamos a ver hoy es órbita y párpados. Adelante. Los objetivos de esta clase son que puedan apreciar que con métodos sencillos podemos examinar estas estructuras y que las patologías generales tienen su relación y manifestación en las estructuras oculares. Las órbitas son dos estructuras óseas complejas que están ubicadas en la parte anterior y superior del macizo craneofacial, en donde, remedando a una figura geométrica, decimos que tiene la forma de una pirámide cuadrangular, mirando hacia nosotros la base, cuatro paredes, el techo formado por el frontal y el esfenoide, el piso formado por el malar, el maxilar superior y los palatinos, la pared interna por el malar, el frontal y el esfenoide y la pared interna por el maxilar superior, ungis, etmoides y esfenoides. Y un vértice truncado hacia atrás y hacia abajo representado por el agujero óptico por donde se vehiculiza el nervio óptico, vasos, etc. Bien, dentro de los métodos de examen de la órbita encontramos el examen clínico y debemos hacer la semiología ocular. Acá es importante y por eso en sombreado a mano derecha podemos ver que tenemos estructuras que rodean a la órbita que son importantes y cuyas patologías también pueden tener incidencia en el globo ocular. Por ejemplo, en los senos paranasales, el oído, la cavidad bucal y las fosas cerebrales. Bien, dicho sea de paso, el globo ocular ocupa la parte anterior de la cavidad orbitaria y hacia atrás tenemos vasos, nervios, músculos, etc. Todos rodeados de una membrana fibroconectiva que es la cápsula de Tenon y a partir de esta las manifestaciones oculares de las enfermedades del colágeno a través de ella. Exploración instrumental. Lo que están viendo al lado, en el lado derecho, es la exoftalmometría, el exoftalmómetro de Hertel, que es un sistema de regla y sistema de espejo donde podemos ver en la escala qué grado de protrusión tiene el globo ocular y fotografías que aún la paciente puede venir portando diciendo esta fotografía yo estaba así hace 2 años y hoy me encuentro de esta manera. Nos sirve para documentar. Exámenes radiográficos como la simple, la tomografía, la ecografía, estudios vasculares y contrastados y resonancia magnética. En la placa radiográfica de la derecha podemos ver el tratamiento de los senos, donde podremos hacer el diagnóstico diferencial con una sinusitis, pero la presencia de sangre en senos paranasales con motivo de un traumatismo se presenta de la misma manera. También pruebas biológicas, exámenes de laboratorio, clínico general y especializado, anatomopatológico y bacteriológico. En la tomografía del lado derecho podemos ver el traumatismo que provocó la fractura de la pared externa y también del piso y es la tomografía de la placa radiográfica que habíamos visto anteriormente. Bien. Vemos también que la tomografía siempre debemos pedirlo en cortes axiales y cortes coronales. Otro estudio que solemos pedir en la órbita es la ecografía. Tenemos ecografía en modo A y en modo B. En modo A, en sistema de picos y silencio, los picos, los elementos fórmenes, como ser la córnea, el iris, etc. Y los silencios representados por los humores, humor acuoso, humor vítreo, etc. Y como una foto sin revelar en colores grises, negros, blancos, el dibujo de la estructura ocular. Y nos sirve generalmente cuando tenemos medios que son transparentes y están opacos, no nos permiten visualizar, utilizamos
este examen complementario. Los síntomas de la órbita, de la enfermedad orbitaria, en realidad se manifiesta por proptosis o exoftalmo, dolor ocular, diplopía y deterioro de la visión. En la patología de la órbita tendremos dos grandes, la primera las exoftalmías, ojo hacia afuera, que pueden ser traumáticas, inflamatorias, tumorales, vasculares y endócrinas. Dentro de las traumáticas, la tomografía del lado derecho nos muestra la fractura de la pared externa y del piso de la órbita y con ingreso de esquirlas óseas al seno. El tratamiento de esto es un tratamiento quirúrgico. No dejemos de saber de que la patología orbitaria es para nosotros motivos de una subespecialidad. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico de la órbita, nos referimos a un equipo quirúrgico que va a estar formado por nuestros cirujanos de la órbita y depende del lugar de ingreso a la misma. Tiene que actuar un otorrino, un neurocirujano, un especialista de cabeza y cuello, un cirujano maxilofacial y hasta un cirujano dental si lo llegamos a necesitar. Los procesos de tipo infeccioso, celulitis orbitaria, infección del tejido celular de la órbita. Tenemos celulitis anteriores y celulitis posteriores. Las anteriores provocadas generalmente por gérmenes que se vehiculizan desde la piel o de la cavidad orofaríngea. Este es un paciente que comienza con dolorimiento, molestia en los movimientos, congestión en su conjuntiva, quemosis y ya hemos dicho dolorimiento a los movimientos. Este paciente generalmente es un paciente ambulatorio que puede tratárselo con antibióticos de amplio espectro, antiinflamatorios. En general suelen resolverse los casos y si no se puede llegar a la evacuación de la órbita. No es el caso de la figura que estamos viendo al lado izquierdo, donde es una celulitis orbitaria posterior, a donde todos los signos de los cuales hablamos están exagerados, hay un congelamiento de la órbita y un síndrome general infeccioso importante que trae tal deterioro en la salud del paciente que puede provocar una complicación importante como es la trombosis del seno cavernoso y provocar el fallecimiento del paciente. Así que este es un paciente que tiene que estar internado con venoclisis. Todo el tratamiento antibiótico y antiinflamatorio se hará por venoclisis y en preparación del tratamiento quirúrgico de esa órbita. Del lado derecho podemos ver la patología tumoral, en este caso un tumor benigno que es el mucosele, un tumor que abarca y tiene origen en la mucosa de los senos paranasales, tiene una pared quística y se va rellenando de una sustancia transparente, filante, como clara de huevo, por los ostium de comunicación, comienza a ingresar en la órbita, actúa por ocupación y envía el globo ocular hacia adelante, provocando el exoftalmo. El tratamiento de esto también es un tratamiento quirúrgico donde hay que hacer un muy buen cureteado retirando toda la mucosa porque si algo queda es un tumor que vuelve a regenerarse. Pseudotumor inflamatorio en la figura del lado izquierdo, en donde podemos ver una infiltración linfoplasmocitaria inespecífica de los músculos y de la grasa, en donde provoca un exoftalmo de tipo moderado, alteración de la visión en cuanto a que tiene en determinadas posiciones de la mirada puede tener diplopia, dolorimiento al movimiento y generalmente esta es la forma de presentación de algunas patologías importantes relacionadas con las patologías del colágeno. Por ejemplo, sífilis, sarcoidosis, TBC, etcétera, o del sistema linfohematopoyético,
puede ser una enfermedad de Hodgkin, un no Hodgkin, un linfosarcoma, una leucemia, etc. El tratamiento es médico. El tratamiento se realiza con altas dosis de corticoide, 60-80 miligramos de prednisolona. Esto ya nos está diciendo que es un paciente que tenemos que manejarlo conjuntamente con el clínico internista que lo va a ir chequeando con el laboratorio. En el lado derecho, esta tomografía nos está mostrando también un grado de infiltración de músculos y vainas, y nunca debemos dejar de pensar en las patologías locorregionales dependiendo del lugar en donde trabajamos. En este caso, una patología de la tiroides, que en nuestro noroeste argentino es endémico. Entonces, hay una alteración del eje hipotálamo hipofisario y por lo tanto de las hormonas por el secretado. El paciente presenta un hipertiroidismo con infiltración de mucopolisacáridos y agua que provoca que el ojo vaya debido a esa infiltración hacia adelante y nos va provocando también alteraciones en la motilidad, ya que se infiltran también el elevador del párpado, orbiculares, etcétera, y nos va a dar las características típicas del hipertiroideo con esa mirada asustada, con esa mirada fija, esa mirada aterrorizada, y los demás signos del hipertiroidismo clínico, como el temblor en las manos, la ansiedad y otros trastornos de tipo emocional. El tratamiento, por supuesto, se hace con el endocrinólogo y el oculista va a proteger las estructuras nobles hasta que dé resultado el tratamiento endocrinológico, protegiendo con lágrimas artificiales, geles o pomada, dependiendo del grado de exoftalmo. En esta fotografía del lado derecho vemos un niño en mal estado general, con un grado importante de exoftalmo y componente inflamatorio en sus párpados, quemos y conjuntival, una desviación de la mirada y un síndrome infeccioso. Esto nos estaría hablando de una de las patologías que ya vimos al comienzo, que son la celulitis orbitaria, con la que sí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. En este caso, al pedir los estudios de diagnósticos complementarios, en este caso una tomografía, podemos ver una masa informe que abarca y desdibuja sin encontrarse ninguna otra estructura en la órbita y empujando el ojo hacia adelante. Se trata del tumor maligno más importante en los niños orbitarios, que es el rhabdomyosarcoma, y rhabdomyosarcoma porque tiene origen en los músculos extraorbitarios. El tratamiento de este es conjunto con el equipo oncológico, ya que es radio y quimiosensible en general. Primero se hace esta parte del tratamiento oncológico, luego se procede a la exenteración de la órbita y luego seguidamente nuevamente el tratamiento radiante como quimioterapia. Tumores en este caso benignos, pero a raíz de la manifestación, veamos lo siguiente en la figura del lado izquierdo. Este es un angioma de la órbita que va exteriorizando por el párpado en un bebé que está en pleno desarrollo en su periodo plástico de la visión y tapa más de los 2/3 de la pupila. En este caso, este tumor, que si bien es benigno, estará transformándose en una urgencia porque está provocando ambliopía en ese ojo y apenas el niño esté en condiciones físicas hay que hacer la cirugía. En este caso también intervendrá un cirujano vascular. Distinto es el caso del lado derecho, donde el paciente tiene nada más que un problema estético, su mancha rojo cereza, que será tratado en forma conjunta con el dermatólogo cosmiatra con microinfiltraciones
de corticoides. Al medio, la figura nos está hablando de un caso que es la fístula carótido cavernosa, en donde el paciente ingresa por guardia después de un accidente grande con traumatismo craneofacial, y si no perdió el conocimiento, el paciente nos está relatando que siente un ruido dentro de su cabeza y podemos ver un grado de exoftalmo que es pulsátil, que se exagera con las maniobras de Valsalva, que tiene alteraciones en la presión ocular, en su retina y también en el endotelio corneano, y hay un signo característico que es la cabeza de medusa, que es lo que estamos viendo, que son los vasos venosos ingurgitados. El ruido que siente el paciente corresponde a la presencia del shunt, ya que la arteria carótida se rompe dentro del seno cavernoso y crean un shunt arteriovenoso, y lo que el paciente siente es el soplo. Es nuestro único caso de auscultación que se hace a través del párpado superior. El tratamiento es quirúrgico a resolver. Estamos viendo acá lo que aprendemos a conocer de semiología, que es un grado 3-4 de exoftalmo hipertiroideo, para que ustedes pudieran ver que hasta en la guardia con una linterna podíamos hacer el diagnóstico de si el paciente tiene alteración en su visión o no, en donde aparte de la gran apertura que tenemos de la hendidura palpebral, por la retracción, por la infiltración del músculo elevador, tenemos reflejos corneales que podemos tomarlos con una linterna. En la figura de la izquierda centrada, eso nos va a decir que el paciente no tiene diplopia, diferente al del lado izquierdo, donde los reflejos están descentrados y ese paciente sí tiene diplopia. Otra imagen donde el clínico la envía a la paciente por sensación de cuerpo extraño. Siempre que examinamos a un paciente joven, tenemos que examinar su motilidad, y al hacer el examen en las distintas posiciones de la mirada, cuando la mirada va hacia abajo, normalmente los párpados deben acompañar al globo ocular. En este caso estamos viendo dos signos importantes, que es en el inferior, el globo protruye haciendo hacer un signo de V, que es el signo de Munson al globo ocular, y la retracción que tiene, ya que los párpados superiores no están acompañando al globo ocular. Este es un grado 1 de un exoftalmo que ya desde el comienzo, por la disminución del parpadeo y la exposición de áreas nobles, presenta un síndrome de ojo seco, y por lo tanto que debe ser suplido con las lágrimas artificiales, que van a ser colocadas de acuerdo a la necesidad del paciente. A ver. Este es el segundo gran cuadro, que es las enoftalmías, el ojo hacia adentro. Se presenta en el síndrome de Claude Bernard Horne, que ustedes habrán podido ver parte de él cuando cursan la parte de semiología y las patologías de pulmón, donde es el síndrome de Pancuasto-Vía, donde el tumor es de ápice pulmonar y provoca compresión del simpático cervical y, entre otras cosas, nos provoca el enoftalmo. También disminución de la grasa orbitaria, pacientes desnutridos o caquécticos, extirpaciones tumorales, secuelas de traumatismo, fracturas del piso y atrofia neuropática. En la figura estamos viendo una fractura del piso de la órbita. Esto generalmente se puede presentar en la práctica de deporte, así como en los accidentes, por supuesto, de vehículos, y en los casos, por ejemplo, de violencia de género también. Cuando se trata de deporte, generalmente son traumatismos no de pelotas grandes como la de rugby y fútbol, sino de pelotas más pequeñas, como la de tenis, paddle. ¿Por qué? Por el golpe, la inercia del movimiento provoca la acción del golpe y contragolpe en una estructura tan delicada como es la órbita, provoca la fractura. En el trazo de fractura se mete las esquirlas, la grasa orbitaria, y hay sangrado que se puede observar
en el seno paranasal. En línea de punto hacia la izquierda tienen la posición que debería tener el globo ocular. En este caso, la fractura, aparte de la grasa orbitaria, también atrapa a músculos que están en la parte inferior, como pueden ser el oblicuo inferior o el recto inferior, que hace que el globo ocular se retraiga, aparte de verse el descenso de la órbita. Realizando cuando el paciente llega a la guardia, con una linterna podemos hacer el diagnóstico de una fractura de piso, en donde en este paciente podemos mirar el lado izquierdo de su cara y tenemos un reflejo centrado, párpados posicionados y un pliegue de belleza formado. En el lado derecho, que es el lado del traumatismo, vamos a ver un reflejo descentrado, una órbita descendida y un pliegue de belleza borrado, que nos están dando todo indicio de la fractura de piso de órbita. Bueno, patología de los párpados. Los párpados son dos estructuras cutáneo-mugosas que cierran por adelante la cavidad orbitaria como un verdadero diafragma y describen entre ellos la hendidura palpebral. Como al hablar de párpado hablamos de una extensión de piel, también tenemos que considerar su fanera, que son las pestañas y las cejas, así como las glándulas que van a acompañar y nos van a dar las secreciones para formar lo que nosotros llamamos el tercer párpado, que es el film precorneal con sus tres capas, la sebácea o lipídica, la acuosa y la mucinosa, de la cual depende la vitalidad y la fisiología de una estructura noble, como es la córnea, que debe mantener su transparencia para realizar su fisiología, que sería la visión. Y de la indemnidad de esta película depende esa fisiología, porque es una estructura avascular. Las glándulas que tenemos y que se abren a los folículos pilosos son la sudorípara de Moll, las sebáceas de Sayce, y en el tarso están las sebáceas de Meibomio, y por último las glándulas que nos van a dar la mucina, las Glovet cell, que están en la conjuntiva tarsal. En los párpados tenemos enfermedades de la piel y del espesor, como anomalías de pigmentación, enfermedades de las glándulas, trastornos tróficos y afecciones inflamatorias. En la figura del lado derecho observamos una despigmentación bipalpebral, que estamos pudiendo hacer el diagnóstico de un vitiligo, que sí podría estar circunscrito a esa área, pero que puede empezar ahí y dispersarse por el resto de la piel, pero también no podemos dejar de observar la despigmentación de las pestañas. Este es un síndrome inmunológico denominado Bosco-Ayonagi Arada, que aparte de las manifestaciones oculares, también tiene manifestaciones generales en el organismo. Procesos inflamatorios infecciosos, el zona oftálmico, esta es una dermatovirosis provocado por el virus varicela zoster, que entra en una varicela, pasado el proceso queda acantonado en un ganglio, y el cual por disminución de las defensas vuelve a migrar a través de un nervio sensitivo, en este caso como el trigémino, y nos va a dar tomar el área del cuero cabelludo, de la frente, del párpado superior, y si llega a tomar el ala de la nariz, vamos a tomar, como en este caso, que va a haber manifestaciones de tipo extraoculares, que vendría a ser como una conjuntivitis, queratitis, uveitis, etc. Este paciente comienza teniendo parestesia, sensación quemante, urente en la piel, sin ninguna otra manifestación. Luego comienza el eritema, luego aparecen las vesículas, el paciente tiene mucho escozor, se rasca, rompe las vesículas,
provoca las pústulas por infección de estas pústulas se rompen, dan las ulceraciones, y de las ulceraciones quedan las imágenes en saca-bocado que estamos viendo. El tratamiento de esta dermatovirosis se hace con aciclovir. En nuestro caso tenemos la aciclovir en forma de gel y en forma de pomada, que vamos a utilizar para tratar las lesiones de párpado y dentro del ojo. La dermatóloga tratará con su aciclovir, que tiene una concentración superior, el área del cuero cabelludo y de frente. Si es necesario, dependiendo del cuadro clínico, la paciente deberá hacer el aciclovir oral, el cual estará en manos del infectólogo, porque tiene que ir controlando el laboratorio, etcétera, para ir manejando a este paciente conjuntamente. El motivo puede ser disminución de las defensas por patología, por ejemplo, del sistema inmunitario, o una diabetes que no fue diagnosticada. Del lado derecho tenemos una patología muy común, que son los eczemas alérgicos. En general, estos son lesiones de contacto. Si el paciente tocó un alergeno, se llevó a la piel de párpado y aparece con todas sus características: un prurito intenso, eritema, pápulas, vesículas de desecación, lo que provoca la descamación, y todo con mucho prurito. El tratamiento se realiza retirando el alergeno y colocando una gota con antibiótico y corticoide, que va a actuar desde la mucosa, y una pomada con antibiótico y corticoide que va a actuar desde la superficie de piel. Esta se va a realizar unas 2 a 3 veces por día la pomada, y de 4 a 5 veces la gota dentro del ojo. Afecciones del borde libre, blefaritis. Proceso infeccioso crónico. No se sabe bien cuál es la causa, pero en general, de acuerdo a las edades, se lo atribuye en los niños y adolescentes a la estafilococo, y en el adulto y el adulto de tercera edad a la parte seborreica. Presenta alteraciones que a la larga van a provocar caída de las pestañas y a veces tales lesiones del bulbo piloso que nos dan áreas de pelada. Como pica, tiene mucho escozor el paciente, nos va a dar la primera etapa, que es la escamosa. El paciente rascándose provoca esa etapa. Luego el paciente se sigue rascando, provoca la costra. Una vez que la costra sale, se muestra la úlcera, es la etapa ulcerosa. Bien, ¿qué puede causar esto? Alteración de vicios de refracción, o bien alteración del aparato inmunitario, en donde va a haber patologías como la diabetes u otras del aparato inmunológico que se van a ver involucradas. El tratamiento es un tratamiento local, en donde lo vamos a hacer tratamiento higiénico con sustancias que ya vienen preparadas para ello, o bien vamos a prepararla con agua tibia y con shampoo infantil y gasa. Se va a hacer un cepillado de las pestañas y de los párpados, preparando el terreno para colocar una pomada que tenga, ya hemos dicho, el antibiótico con corticoide, y una gota desde la conjuntiva, actuando también con antibióticos y corticoides, solucionando, por supuesto, el problema que dio lugar. Afecciones de las glándulas, orzuelos y chalaciones. Orzuelo, inflamación aguda de las glándulas sebáceas, que si es de 6 va a ser el externo, si es la de meibomio va a ser el interno. Presenta todas las características de la tétrada de Celso, como podemos ver en la imagen: rubor, tumor, calor,
tiene temperatura si lo hacemos comparativo con otra área del párpado o de la mejilla, y dolor porque al hacer la compresión exquisita sobre el área nos da sensación dolorosa. El paciente se va a ver muy aliviado con el transcurso de los días, va a ser una punta amarillenta que se va a abrir y va a evacuar su contenido. Causas también vicios de refracción que deben ser estudiados, diabetes sin diagnosticar u otras patologías inmunológicas. El tratamiento va a consistir en una gota que va a ir actuando desde la conjuntiva con antibiótico y corticoide, una pomada que tenga antibiótico y corticoide y paños tibios secos que van a mantener fluida a la secreción sebácea y va a permitir abrir también la boca de la glándula para eliminar el contenido. Y chalación, que sería una infección crónica de la glándula y de los túbulos, donde hay una degeneración lipogranulomatosa y la única manifestación que vamos a tener es el tumor. No duele, no tiene temperatura y como es una formación quística, el tratamiento es tratamiento quirúrgico. Dependiéndose si se exterioriza más hacia conjuntiva, la vía de entrada será interna y si se exterioriza más hacia piel, la vía de entrada será externa. Al lado derecho podemos observar una persona joven con múltiples orzuelos que deforman el párpado y provocan importantes áreas de pelada, es para hacer, digamos, entrenar el espíritu crítico del médico, en donde se tiene que preguntar que un cuadro clínico con estas manifestaciones puede tratarse o no de un vicio de refracción. Por supuesto que un vicio de refracción nunca podría mostrar un cuadro, o sea que esta paciente tiene otra patología más importante que está bajando sus defensas. Alteración de la posición, entropión, párpado hacia adentro, puede ser senil, cicatrizal, espasmódico y congénito. La figura del lado derecho nos está mostrando el congénito. Vemos que tiene el párpado basculado hacia adentro y lo cual lleva las pestañas hacia la córnea. En el bebé, que la mamá generalmente lo lleva al pediatra y lo lleva porque tiene secreción, se está rascando, tocándose los párpados y además sensación de cuerpo extraño. Entonces, si podemos ver en las córneas del lado del ojo derecho hacia el ángulo nasal, ya tiene leucomas cicatrizales, que digamos es el problema por el cual el tratamiento debe ser rápido. A esta mamá hay que enseñarle que habrá que esperar un poco en cuanto al desarrollo del macizo facial, tratando de que los párpados se posicionen, dándole una gota antibiótica adecuada a su edad, como puede ser la eritromicina, unas 4 o 5 veces diarias, y cuando le da de mamar o bien cuando le da la mamadera, del tercio medio le hace masajitos posicionadores hacia abajo. Si con esto solo no se soluciona, se deberá ir luego a una plástica. La atrofia, en este caso el entropión senil, se debe a la atrofia de la piel, a la hipotonía del orbicular, también a la atrofia que presentan el tarso y la fascia del recto inferior y del oblicuo inferior, la basculación del párpado cuando hace el esfuerzo o la contracción para el cierre y el enoftalmo propio de la ancianidad. Entonces las pestañas van hacia adentro, dan la sensación de cuerpo extraño, erosionan la conjuntiva y le provocan hemosis, y en la córnea lesiones que van desde una erosión, úlceras, a veces pueden incluso perforarse la córnea, en este caso ha ido a un proceso cicatrizal que son los leucomas que estamos viendo. Hay una elongación en sentido horizontal. El tratamiento es un tratamiento, primero preparando, esta es un área que cuando viene el paciente vamos a ver que está infectado.
porque el paciente se está tocando constantemente, entonces tenemos que preparar para la cirugía con antibióticos en gotas y muchas veces se coloca un lente de contacto terapéutico para evitar las lesiones de la córnea y que llegue en buenas condiciones a la plástica, a donde habrá que posicionar el párpado. El espasmódico que estamos viendo en la imagen del lado izquierdo, que puede ser por úlceras tróficas muy grandes o glaucomas absolutos, en donde la resolución la tiene que hacer conjuntamente con un neurólogo, ya que es una alcoholización del ganglio de Gasser y tiene, digamos, un periodo de duración y luego hay que volverla a hacer. Y el diagnóstico diferencial con la figura del lado derecho, que es una blefarochal, así que es una patología muchas veces no solo resorte de la etapa senil, sino de algunas líneas familiares donde tenemos malos colágenos y fibras elásticas que ceden y provocan ese repliegue que, pesando sobre las pestañas, llevan hacia adentro del ojo y provocan una simulación de un entropio. Otra alteración de la posición es el ectropium, párpado hacia afuera, que puede ser senil, cicatrizal y paralítico. En caso que estamos viendo la figura del lado derecho, es un cicatrizal producto de un traumatismo con lesión de la vía lagrimal, y para solucionarlo no se empleó la técnica correcta y quedó este ectropium, que debe ser solucionado por una nueva plástica. El senil, provocado por atrofia muscular y cutánea, relajación de los tejidos, elongación del párpado en sentido vertical, hipertrofia y queratinización de la conjuntiva tarsal por lo que está expuesta. Este paciente concurre por un lagrimeo y aparte exagera su ectropium por el secado, que además da una lesión, una dermatitis de contacto en los párpados. El tratamiento es plástico quirúrgico. Anomalías congénitas, epicanthus, colobomas, los colobomas congénitos y adquiridos, los adquiridos traumáticos consecutivos a tumores, y la fimosis. En el caso de la figura que estamos viendo a la derecha, es un motivo de consulta, pero acá la mamá lo lleva frecuente, pero ya lo lleva al oftalmólogo. Este es el epicanthus, que son estos pliegues que bajan a los lados de la nariz, del lado nasal, de los párpados, que en algunas razas son característicos como la raza oriental, y en este caso la mamá, cuando le está dando de mamar o la mamadera, el bebé la mira y uno de los ojitos se esconde detrás de ese repliegue. La mamá piensa que este bebé tiene un estrabismo y lo lleva a la consulta. Por eso decimos que es un pseudoestrabismo, simula un estrabismo. El oftalmólogo lo revisa, ve los reflejos corneales centrados, entonces sabe que no es un estrabismo, y le pide a la mamá que lo va a llevar a consultas periódicas en donde va a ir observando el desarrollo de los párpados, del macizo facial, levantándose la pirámide nasal, va a ir levantándose también los repliegues. Si esto no sucede, tendrá que hacerse luego la plástica para evitar la ambliopía por el ocultamiento del globo ocular. También debemos saber que ante la manifestación de una enfermedad congénita tenemos que buscar otras anomalías congénitas, así que este es un niño que debe ser derivado al pediatra para su estudio completo. En la figura del lado izquierdo podemos observar un coloboma congénito de párpado, en donde en general los papás, cuando lo traen a la consulta, lo traen por la parte estética, pero ya sabemos que ante la presencia de una anomalía puede haber otras, y vamos a examinar las otras estructuras oculares para ver si hay colobomas de iris o coloboma en la retina, en el nervio óptico, etc. Si solo es un coloboma de párpado, tenemos que hacer como en el caso anterior, o sea, esperar el desarrollo del párpado, del macizo facial,
y solucionar en forma estética este coloboma. No es el caso de la figura de la izquierda, donde es un coloboma provocado por un traumatismo, donde ha habido, al resolverlo, a la lesión, al corte del borde libre con una técnica inadecuada, entonces se provocó este coloboma que tendrá que ser resuelto por una nueva plástica. Afecciones musculares que van a ser del orbicular y del elevador. En el caso del orbicular, blefaroespasmo y el lagoftalmo. Sabemos que el lagoftalmo es la imposibilidad del cierre de la hendidura palpebral, que la podemos ver frecuentemente en las parálisis facial. En este caso de la figura, en la señora estamos viendo que si bien tiene la parálisis facial, no tiene el lagoftalmo, y es porque era de tal magnitud que provocaba graves lesiones por el síndrome de ojo seco que provocaba en la córnea, que hubo que hacerle la cirugía plástica antes y posicionadora, por supuesto, antes de que se resuelva su parálisis facial. Tosis palpebral. Normalmente es otra de las alteraciones de la posición de los párpados, y normalmente un párpado debe tapar el tercio superior de la córnea. La caída anormal del párpado superior más allá de ese tercio se denomina tosis palpebral. En la figura de la derecha estamos viendo una tosis bilateral y en la de la izquierda una tosis unilateral. En el caso del niño a la izquierda es un pequeño tosis en donde molesta más la parte estética, porque al hacerle el estudio del reflejito corneano estamos viendo que los reflejitos están paralelos, o sea que desarrolló perfectamente su visión y por eso el centrado de los reflejos. En el caso del lado derecho es bipalpebral, es un poco más grande la tosis, pero para desarrollar su visión está utilizando uno de los mecanismos de compensación, que es la contracción del músculo frontal para elevar los párpados, dejó libre las pupilas, hizo el desarrollo visual y estamos viendo con los reflejos corneanos que están centrados, o sea que el paciente tiene buena visión, desarrolló su visión. Este caso es de un niño, como estamos viendo, con una tosis más grande en un ojo que otro, como estamos viendo en la figura de la derecha, que utilizó para desarrollar su visión otro de los mecanismos de compensación, que es la tortícoli. Con la tortícoli él pone sus dos párpados elevados y a la misma altura, por lo tanto hacemos el reflejo y vemos que los reflejos están centrados, o sea que ahí hubo un buen desarrollo visual. El tratamiento va a ser estético, plástico. Y por último vemos los traumáticos importantes, en donde acá el oftalmólogo deberá evaluar. Generalmente son complicados con lesiones de otras estructuras más nobles como la córnea y el cristalino, y dependiendo de la importancia, el cirujano ocular deberá evaluar por cuál es la estructura que comienza a solucionar. Luego, como ustedes pueden ver en la figura del lado izquierdo, hay una paciente que tiene en sus párpados manifestación de una patología general, que es la miastenia gravis. Esta es una paciente que empieza su mañana con los párpados bien posicionados, activa, realizando sus tareas. De pronto sus párpados comienzan a descender, los globos oculares empiezan a diverger, empieza a ver doble y empieza a cansarse. Entonces, esto es típico del desarrollo de una miastenia, y el tratamiento de este paciente va a ser únicamente de la enfermedad general. Y el diagnóstico diferencial con la imagen del lado derecho es la blefarochalasis, en este caso bilateral, y cuyo tratamiento también es plástico estético. Tumores palpebrales. Los hay congénitos y adquiridos, dentro de los adquiridos benignos y malignos. La figura que estamos pudiendo ver del lado derecho presenta un santelasma, que es una formación en forma de ala de mariposa a los lados de la nariz, y
representa un depósito anormal de sustancias anormales. El paciente en general viene por la parte estética, en donde quiere quitarse esas lesiones, y lo cual no es difícil, ya que es una piel sumamente delgada, laxa, que puede hacerse una cirugía plástica perfectamente. Pero como médico debemos observar que hay una alteración del metabolismo de las grasas, de modo que triglicéridos y colesterol deben ser estudiados, y también este paciente derivado al clínico y al cardiólogo, porque esto también puede desencadenar, por ejemplo, hipertensión arterial o patología de tipo cardiovascular. Un quiste seroso donde va a ser resuelto simplemente con la evacuación de su contenido. Tumoral, como el caso de este tumor benigno, que es un angioma que da la mancha rojo cereza y resuelto por el dermatólogo cosmiatra con microinfiltraciones de corticoides. Con respecto a los tumores malignos, tenemos del lado derecho el epitelioma y del lado izquierdo el carcinoma. El epitelioma bien definido, poco infiltrante, poco metastizante y prácticamente muy poco invasor de las estructuras oculares. Con el carcinoma, que es muy infiltrante, muy metastizante, muy invasor de las estructuras oculares. En ambos casos, el tratamiento va a ser diagnóstico y tratamiento, donde se va a tomar con límites de seguridad la pieza para poder hacer luego en la misma cirugía la plástica palpebral. Con respecto al resto del tratamiento, va a ser completado con el equipo oncológico, que deberá ver si el tratamiento es radioquimiosensible para hacer el acompañamiento oncológico. Con respecto a la bibliografía, quiero sugerirle que vuelvan a revisar la bibliografía que está descrita en la primera clase, que son los libros que utilizamos en la cátedra. Muchas gracias.